es escrito por Elena G. de White. Yo aquí lo tengo, ok, pero este es carátula dura, ok, y esa es carátula blanda. Pues la mera verdad son más caros, pero créanme, van a aprender mucho, ok, mucho de esto, porque cada vez que nosotros vamos a tener la lección, si ustedes se han dado cuenta aquí en la lección, yo les pongo, por ejemplo, lean el capítulo 2 y el capítulo 9 de Patriarcas y Profetas. Entonces ustedes durante la semana van a leer el capítulo 2, capítulo 9, y más aparte van a leer este capítulo que las preguntas te están dando, para tener más conocimiento aún, ¿ok? Y cada vez, por ejemplo, para lo otro, si ustedes se fijan en la lección número 2, les dice que lean la mitad del otro capítulo o así. Es muy interesante, ¿ok? Así es que vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre. Te pedimos que nos guíes y que nos uses, Señor, ahorita al abrir tu palabra, y que podamos ser impactados con tu Santo Espíritu de esas verdades que quiere que nosotros sepamos. Bendícenos al abrir tu palabra. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1. La lección número 1 se llama Creación. Y vamos a ver la pregunta número 1. Nos dice, ¿qué hizo Dios en el principio? ¿Quién no puede leer? Capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios en sí creó lo que podemos ver, la tierra, y lo que podemos ver en el cielo y lo que no podemos ver, ¿correcto? Porque en el cielo hay muchísimas cosas que en realidad no podemos ver. Ahora, muchas personas nos preguntamos, ¿de qué forma lo creó? Porque muchas personas quisiéramos ver a Dios, o hayamos querido ver a Dios formando las cosas y haciéndolas, ¿verdad? Como las películas de Hollywood nos han enseñado. Pero vean lo que dicen Salmos. Pongan ahí su dedo, porque vamos a regresar. Y vamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 33. Capítulo 33, y vamos a leer el verso 6 y el verso 9. Salmos capítulo 33, versos 6 y verso 9. ¿Ok? ¿Papá lo puede leer? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Wow. Entonces, ¿de qué forma fueron hechos los cielos? Porque dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y de qué forma lo hizo? ¿Cómo nos dice el salmista? Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, ¿cómo lo formó? Con puro aliento, sí, ok. Vean lo que dice el verso 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Cómo creó Él? Él agarró y no, Él dijo, hey, háganse los cielos, háganse la tierra. Fueron hechos. Recuerden que la palabra de Dios es vida. Yo por eso, créanme, por eso cuando yo empecé a saber de Él, esas palabras me llegaban. Porque yo decía, bueno, si tú con el puro aliento tú dijiste si se hizo, pues yo me entrego a ti, Señor, y quiero que tú me des fuerza para guardar el sábado, que me des fuerza para comer diferente, que me des fuerza, Señor. Porque si él con el puro aliento de su boca hizo eso, quiere decir que es algo sumamente importante, ¿no? Vean lo que dice... Dice, ¿acaso debemos de entender con esas palabras en Salmos que la sustancia de la tierra no estaba en existencia antes de que hablaran? ¿Cómo podemos nosotros entender? ¿No estaba en existencia antes de que hablaran? Pues no. No, ¿verdad? Porque dijo, habló y fue hecho. O sea que lo que él dijo se hizo, ¿verdad? Vean lo que... vean, déjenme les leo aquí de Patriarcas y Profetas. Vean lo que dice, ¿ok? Para que vean lo que dice. En el capítulo 2, miren, vean lo que dice. Dice, vean.
Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. Cuando salió, fíjense. Dice, la superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas, llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ella declives aterradores, ni abismos espeluznantes, como ocurre ahora. ¿Cómo eran las montañas antes? Perfectas. Como uniformes, ¿no? Uniformes, perfectas. En cambio ahora tú te subes a una montaña y ahora ya no vas a saber ni cómo te vas a bajar, porque está un declive que si te resbalas te puedes matar. O sea, era perfecto. Todo cuando Dios lo creó fue perfecto. Vean lo que sigue diciendo. Dice, las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil que producía por doquiera una frondosa vegetación verde. Ahora vemos esto. No. Desiertos. Desiertos. Algo feo. Muerte. Es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces, en sí, vean lo que ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Quién era el agente activo en la creación? Hebreos está en el Nuevo Testamento. 9. Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Estamos ahí? Te voy en Filimón. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreos, ¿ok? Vean lo que dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Estamos ahí? ¿Cuál? Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios. ¿Lo podemos leer? ¿Amás si lo tiene? Capítulo 1. Ah, no, Tito. O ya me lo llega entonces. No, Ajá, léalo, ¿no? En estos postreros, en estos postreros días no nos ha hablado. O el verso 1 más. Donde dice el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Y el verso 2? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y fíjese qué interesante que aquí la palabra universo, cuando uno lo ve en el griego, es aionas. Y aionas quiere decir mundos. Entonces vemos nosotros, la pregunta aquí es, ¿quién era el agente activo en la creación? ¿Quién fue el agente activo en la creación? ¿El Hijo de Dios? El Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que lo ha constituido heredero. Y dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿el agente activo era quién? Cristo. Cristo Jesús. Pero dice ahí ya, y por quien así mismo, dice, o que por él mismo, ¿cómo? Por a quien así mismo. Por sí mismo, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Y vamos a aprender eso porque vamos a ver cómo Dios el Padre y Dios el Hijo están trabajando en un acuerdo. Están trabajando los dos juntos. Ahora, vamos a regresar al libro de Hebreos, pero ahorita no, como en unas 2 preguntas más, para que se acuerden dónde está. Vean lo que dice en Colosenses. ¿Habrá algo que el Hijo no creó? Colosenses capítulo 1. Denle nomás poquitito para la mano izquierda y lo van a encontrar. Colosenses. Ajá. Colosenses para acá, para la mano izquierda. Colosenses, ¿ok? Ya se pasó. Yo lo estaba aquí. No, poquitito para aquí nomás. ¿Qué número? Vean lo que dice Colosenses, ¿ok? Colosenses
capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Habrá algo que el Hijo no hizo o no creó? ¿Quién encontró? Colosenses. Ajá. Capítulo 1, versos 16 y 17. A ver, papá lo puede leer. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ¿habrá algo en el cual él no haya hecho? ¿Habrá algo que Cristo Jesús no hizo? No, pues no. ¿Y el verso 17? Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, Cristo Jesús en sí fue partícipe de todo. Y hasta antes de la fundación del mundo. Él fue partícipe y él estaba ahí presente. Déjenle leo aquí de este libro rápidamente. Vean lo que dice, qué interesante. Vean lo que dice en el capítulo 2. Déjenme, llego, ok. Dice, vean lo que sigue diciendo, ¿qué dice? Dice, una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido o fue presentado el escenario, el hombre. O sea, fue en el escenario el hombre, corona de la creación para quien la hermosa tierra había sido apareada. A él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudiesen mirar, pues dijo Dios, hagamos. Dijo Dios, hagamos, no dijo Dios, voy a hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en toda la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Entonces, vemos nosotros que Cristo, que la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús fue partícipe de la creación. Y en Salmos el salmista nos dice que Él habló y fue hecho. Y nos está diciendo aquí en este libro, que es basado en Génesis, que dice Él que dijo, hagamos. Entonces, en sí, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, también vamos a ver, fueron partícipes de la creación. Qué interesante, ¿no? Cómo el Hijo participó en la creación y muchas personas lo sacan de la creación. Ahora, vean lo que dice en San Juan 1, ¿ok? San Juan 1, verso 1, 2 y 3. Es Juan. Ajá, en Juan, ¿ok? Está en los primeros 4 evangelios del Nuevo Testamento. Fue el primer Juan, ¿eh? San Juan. Ajá. Vean lo que nos pregunta aquí. Pues por el Hijo el Padre creó todas las cosas. ¿Cuál es su título correcto del Hijo? ¿Cuál es el título correcto del Hijo? Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Y vamos a ver cuál es el título correcto. ¿Estamos ahí? Ok. ¿Papá lo puede leer? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuál es el título correcto de Cristo Jesús? Dios. ¿No? Sí. ¿Qué más? El Verbo hecho carne. Creador, verbo, la palabra de Dios. Entonces, Cristo Jesús no solamente es el Hijo de Dios que vino y murió, sino Cristo Jesús es Dios. No es Dios el Padre, pero es Dios. Y no es un Dios. No, es Dios. Interesante. Ahora vamos a Hebreos. ¿Se acuerdan que les dije que no nos muriéramos en Hebreos? Y vamos a ver de qué forma el Padre se dirige a su Hijo. Hebreos. No, hombre, esto cuando se lo leen a unas personas que no creen quién es Jesús, no lo pueden entender. Vean lo que dice Hebreos, capítulo 1, verso 8 y 10. Hebreos, capítulo 1, verso 8. Ajá. ¿Sí lo encontró? Sí. Hebreos, capítulo 1, verso 8 y 10. ¿Amá lo puede leer?
Hebreos capítulo 1, verso 8, 9 y 10. Mas del Hijo dice, Ok, hasta ahí. Fíjense, ¿quién está hablando ahí? Mas del Hijo dice. ¿Quién está hablando ahí? ¿El Padre? El Padre, ¿ok? ¿Qué sigue diciendo, man? tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Cómo lo llama el Padre? ¿Al Hijo? Oh Dios. El mismo Padre le dice, tu trono, oh Dios. ¿Qué sigue diciendo, man? Oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Y el 10? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Dios el Padre le dice, tu trono, oh Dios. Y después de ahí se mete el salmista y dice, tú desde el principio fundaste los cielos y la tierra. Cristo Jesús no solamente es una persona en la cual podemos pensar y decir, oh, Él murió por mí. Gracias, ¿no? Es Dios, el cual dejó todo lo que tenía allá para venir y salvar a la raza humana. Vean lo que dice ahí mismo en Hebreos. Y en Hebreos 1:6, y vean cómo dice, vean, entonces, ¿de qué manera se debe dirigir todas las criaturas de Él? ¿Cómo se deben dirigir a Él las criaturas? Ahora, ¿tú por qué dices aquí, perdón, de que mucha gente que lee eso no cree que ahí sea Dios? Ok, lo que pasa que, por ejemplo, cuando tú estás evangelizando a otras personas y esas personas son testigos de Jehová, ellos dicen, no, Jesús no es Dios, Jesús es un profeta. Y se quitan de lo que realmente Jesús es. Y dice Jesús, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Lo que mi Padre me ha dado. Entonces, cuando ven a Jesús, dicen, oh, Jesús era un buen profeta. Vas con los judíos, oh, era buen profeta y creo que es sanador. Sí, pero es Dios. No, es una blasfemia eso que estás diciendo. No, nomás es un profeta, como Isaías, como Jeremías. Ya. No. ¿Cómo murió y Jesús resucitó? No lo creen. Por eso dice en Lucas que cuando ellos estaban por enterrar a Cristo Jesús, las personas judías fueron y le dijeron a los romanos, necesitamos que pongan 2 guardias, porque estos dijeron que iba a resucitar al tercer día, y estoy seguro que se lo van a robar. Y pusieron 2 guardias. Y en eso llegaron unos ángeles, y con el mismo, imagínense solamente un ángel casi causa un terremoto. Llegó un ángel y movió la piedra, y los otros se desmayaron. Los guardias. Los guardias. Y salió Cristo Jesús. Y les preguntaron a los guardias, ¿qué vistes? Dicen en la historia judía que los mismos judíos le pagaron a los guardias para decir, oh, ellos se tomaron al cuerpo. Y hasta la fecha creen eso. Creo que está en el libro de Lucas, en el último, al final. Dice que ellos creen hasta la fecha, los judíos, que se robaron el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú estás evangelizando, y tú les enseñas esos tipos de versos a las personas para que vean que Cristo Jesús es el Creador, porque es importante, mostrarles que Cristo Jesús es Dios. No, pues claro. Y muchas personas no creen. Y entonces esa es nuestra labor, enseñarles. Ok, vean lo que dice en el verso 6 y vean cómo las criaturas deben dirigirse a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice en el verso 6, papá? ¿El verso 6? ¿Del 1? En Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿cómo deben todas las... Recuerden que los ángeles son criaturas, porque todo lo que es criatura quiere decir que son creados. Cristo Jesús no es una criatura. Cristo Jesús es Dios. Entonces, nosotros somos criaturas. Entonces, ¿qué debemos de hacer con Cristo Jesús? Adorarle. Tenemos que adorarle. Ahora vean lo que dice en Génesis. Vamos a regresar a Génesis. Génesis y vamos a ver el verso 2. Génesis
capítulo 1, verso 2. Génesis capítulo 1, verso 2. ¿Sí lo tiene? Compadre, ¿lo puede leer? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó, ¡pum! Háganse los cielos y la tierra, ¡zas! Sí. ¿Verdad? Pero estaban desordenados. No, pues sí. Porque Él dijo, háganse la tierra y los cielos, y se hicieron. Pero estaban desordenados. Y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, dice que estaba por la faz de la tierra. Andaba así, Sobre la faz de las aguas. sobre la faz de las aguas. Entonces, vean lo que dice en la pregunta que nos hacen aquí. Dice, ¿en qué condición estaba la tierra cuando se le llamó a la existencia? Desordenada. Y vacía. Y el verso 3. Vean lo que dice en el verso 3. Voy a leer la pregunta. Después de la sustancia de la creación, ¿qué fue la primera cosa que fue hecha? Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué fue? Después de que estaba desordenada la tierra, La luz. la luz. Y fue la luz. Pero se refiere al día. Sí. Interesante. Porque sí. Porque después Él, cuando dice la luz, vamos a ver más adelantito, que Él dice, y hagan 2 lumbreras. Una, el sol, La luna. para que rija sobre el día, y la luna para que rija sobre la noche. No. O sea que separó. Pero qué interesante, porque cuando vemos nosotros aquí que estaba desordenada, cuando está desordenada, ¿no? O sea, tú ves algo desordenado y vacío, y en ese momento dice haga la luz. Entonces tú estás en un cuarto y prendes una luz. ¿Y esa luz qué hace? Divide, ¿qué divide? Por la oscuridad. La de oscuridad. la vía, ¿verdad? ¿Y eso qué te ayuda a ti? A ver cómo está el desorden. Qué interesante. ¿Eh? Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es la luz del mundo? ¿En qué está el mundo? ¿En qué está el mundo? Si Él dice, yo soy la luz del mundo, ¿en qué está el mundo? En oscuridad. Exacto. Y Si dice, yo ven soy la la luz luz. del mundo. Interesante. Ok, entonces, vean lo que dice. ¿Y después qué hizo? El verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Vio? Sí. La separó. Dijo, perfecto. Es interesante esto. Vamos a separarlo. Y después dice, ¿cómo llamó Dios a la luz y la oscuridad? En el verso 5. Amá. Y llamó Dios a la luz y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ok, qué interesante aquí. ¿Cómo Dios inicia el día? Porque dice aquí que Él llamó, dice en el verso 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ujú. Y dice, ¿y fue la mañana y la tarde un día? Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cómo empieza el día entonces para Dios? De tarde a mañana. De tarde a mañana. ¿Ok? Entonces, bíblicamente, Dios, desde un principio, Él formó todo. Los días, formó todo, hizo todo. Y si nosotros queremos seguir al Dios verdadero, tenemos que seguir al que hizo Génesis. O sea, al que constituyó todo. Entonces Él está diciendo, fue la tarde y la mañana el primer día. Y después, ¿qué más sigue diciendo? Dice en el verso 5. Ok, ya lo vimos, pero dice, ¿qué constituye el periodo de luz y el periodo de oscuridad? Día y noche, ¿verdad? Ujú. Vean lo que dice, ¿qué es siempre primero en la formación de un día? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué es siempre primero? La formación del día. La formación del día, la oscuridad. ¿Por qué? Porque en un día siempre el principio es la oscuridad. ¿Por qué? Porque empieza de tarde a Amén. día, un día. Acuérdense, cuando Dios formó todo, fíjense, cuando Dios todo lo formó, en ese momento estaba ¿qué? Vacío, estaba en oscuridad. Pero después Dios hizo ¿qué? La luz. Entonces primero ¿qué estaba? Luego la oscuridad. Estaba la oscuridad y después ¿qué? Hizo la luz.
¿Vio? Entonces el día comenzó En oscuridad. y después día. En luz. Tarde y día. Tarde y día. ¿verdad? De tarde a día. ¿no? De tarde a día. Entonces, por ejemplo, el sábado comenzó ayer en la tarde. Y hoy el sábado se termina al terminar el día. Vamos a seguir leyendo. Y Véanlo. aquí cuando dice Ajá. luego Dios dijo, haya expansión en medio de aguas y separé las aguas de las aguas. Ujú. ¿Qué es? Cuando Dios hizo todo, en ese momento Él se puso a pensar y Él lo que hizo fue separar la expansión. Por ejemplo, separó el cielo, separó la tierra y las aguas las separó. Por ejemplo, había mucha agua, la separó, puso el mar en su lugar, puso aguas abajo de la tierra y puso ríos. Entonces separó todo eso. Y dice, y vio Dios que era bueno. Era bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿qué debemos de tomar? ¿Agua salada? No. Tomamos agua dulce, ¿verdad? Y nos ayuda para el riego, para todo. Después lo vamos a ver. Por eso más. Ahora, vean lo que sigue diciendo. Dice el verso 6 y 8 de Génesis. ¿Qué fue hecho en el segundo día? Versos 6 y 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas Oh, ya lo leímos. y separe las aguas de las aguas. ¿Y el 7? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Y el 8? Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, en el segundo día que hizo Él separó eso, las expansiones, separó el agua, separó todo. Y dice que fue la tarde y la mañana El día siguiente. Tarde y mañana. ¿Verdad? Ahora, vean lo que dice en el verso. Dice, ¿cómo Job? Vamos al libro de Job. ¿Cómo Job se refiere a este día de trabajo de Dios? Job 26.8. Job 26.8. Alguien que lo pueda leer. Job 26.8. Job 26.8. ¿Quién lo puede leer? Está antes de Salmos. Oh, no llevamos mucho tiempo, pensé que llevábamos mucho. ¿Qué? Okay. Job, capítulo 20. Job, capítulo 26, verso 8. Y luego dice aquí, hablando de las aguas, de la expansión, de todo eso, dice, ¿cómo Job se refiere a este día de trabajo de Dios? Job 26.8. ¿Quién lo puede leer? Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Entonces, ¿cómo Job llama a este trabajo que Dios hizo? Pues no sé. Lo que hizo fue, dice que... Increíble. Pues sí, increíble, porque él agarró las aguas y las ató en las nubes. Y ahora los científicos, ¿qué dicen? Oh, es que las nubes se forman ¿de qué? De almacenamiento de agua. El vapor del mar. ¿Verdad? Dicen, bajan las nubes, agarran agua, se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, del puro vapor, llega para arriba, se vienen las nubes para acá Se hace frío y riega. son lagos. En el Espíritu de Profecía dice que Dios no había puesto la lluvia en la creación. De la única forma que era que agarraba las nubes en la mañanita y con el cambio de la rotación del mundo, las nubes bajaban, estaban bajo toda la tierra. Qué interesante. Y ahora lo vemos también cuando vamos manejando, vemos nubes. Bueno, las nubes lo que hacen es, dan brisa, y esa brisa alimentan a las plantas. Ujú. Es por eso que en Génesis, cuando están pregonando de que va a venir un diluvio, los antediluvianos se ríen porque nunca habían visto lluvia. Se rieron y dijeron, ¡ja, ja! ¿Estás loco? ¿Cuándo? Si no va a llover. Nunca ha llovido. ¿Qué estás hablando? Si lo que pasa es que las nubes bajan y alimentan a nuestras plantas.
Y por eso cuando Noé entra en la arca, hay 7 días que su familia y los animales están adentro. Y esos 7 días son reflejados en un tiempo que Jacobo sufrió, que se llama el tiempo de angustia. Y ese tiempo lo vamos a vivir nosotros. Es un tiempo de angustia como nunca antes se ha vivido. ¿Por qué? Porque van a estar adentro de la arca y dijeron, bueno, ¿y ahora qué? ¿No que iba a llover? Ya hasta Dios cerró la puerta. Y no ha llovido, por 7 días no llovió. Y la gente afuera, dicen el espíritu de profecía, que estaban haciendo locuras. Estaban haciendo un montón de barbaridades afuera, burlándose de Noé. Y dice que empezó a caer una lluvia, una gotita, otra gotita. Pa, 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 pa. Y cuando menos espera, ábreme la puerta. Entonces, todo esto es una hidratación. Todo esto los científicos dicen, wow, qué interesante, porque agarra, se hidrata, ¿verdad? Agarra las nubes, viene y baja y da de beber a las plantas. Qué interesante. Sí. Es algo Porque interesante. de qué otro modo. Pero entonces antes del diluvio no había lluvia. No había lluvia. Oh, Dios no le había puesto la lluvia. No. Qué interesante. Es por eso que las personas, los antediluvianos no lo creían, que iba a llover. Nunca habían visto lluvia. Por 120 años pregonó que iba a haber un diluvio. O sea, que iba a caer agua del cielo. Y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo va a caer agua del cielo? Está loco. Oh, con razón, ¿no? Interesante. En ese tiempo, entonces, ¿cómo vivirían las plantas? De la hidratación de las nubes. Es como el rocío, Como el rocío. nomás. Ya. Y claro, pues también hicieron maquinarias porque eran bien inteligentes. Agarraron agua para riego y todo, como le hacen ahora. Pero después vemos nosotros en la historia que Dios le dice a los hijos de Israel que trabajen la tierra por 6 años y el 7º año lo dejen libre. Entonces ellos almacenaban, en el 6º año almacenaban doble y en el 7º año descansaban. Y cuando ya llegaban el 8º día, que empezaba otra vez el ciclo, el primer día, ya en ese momento la tierra estaba fértil. ¿Y ahora qué pasa? ¿Está fértil la tierra? ¿Qué hacen? Échales químicos para que... Porque no dejan de descansar la tierra. La tierra está cansada. Se tiene que descansar, dejarla descansar la tierra. Ahora vean lo que dice en... ya leímos Job. ¿Qué fue hecho en el tercer día? Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso del 9 al 13. ¿Quién no tiene que lo puede leer? ¿Génesis cuál? Capítulo 1 del 9 al 13. Y vamos a ver qué fue hecho. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que en su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba verde, hierba que da semilla según la naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Y el 13? Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor en el día tercero? Dividió, ¿verdad? Entonces en el día segundo, Él dividió la expansión de la tierra, puso las aguas en las nubes, puso donde va el mar, pero en el tercer día dice aquí que Él separó la tierra del agua y que más aparte creó las plantas y que las plantas tuvieran y dieran semilla, ¿verdad? Y llamó a Dios a lo seco tierra. Ahí fue donde llamó, dijo, ¿sabes qué hay que llamar? ¿Cómo le llamaremos? Tierra le vamos a llamar, para que las personas habiten en ellas, para que haya plantas. Pero vamos a seguir leyendo. Ahora vean lo que dice
¿qué fue hecho en el cuarto día? Verso 14. ¿Sí lo puede leer, compadre? Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, ¿qué puso? Puso lumbreras, ¿verdad? ¿Y qué más sigue diciendo? Vamos a ver, verso 16. Ok, vamos a ver. Entonces, él dice, ¿qué fue hecho en el cuarto día? Puso lumbreras. O sea que puso el sol y puso la luna. Y dice que iba a ser, ¿qué? Sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea que Dios desde el principio puso las estaciones, los días y los años. Pero ¿qué creen? Cuando estudiemos Daniel, vamos a ver que estos tiempos que Dios puso, va a venir un poder que va a querer cambiar eso. Va a querer cambiar todo eso. Y va a querer decir, no, lo voy a hacer a mi manera. Y tanto proféticamente, Dios ya tiene proféticamente señalado todo, va a llegar ese poder y va a decir, no, yo lo voy a hacer a mi forma, a mi manera. No va a ser como Él dice. Luego lo vamos a estudiar. Ahora vamos a seguir leyendo. Vean lo que dice en el verso. ¿Qué gobernarán estas luces? Verso 16. ¿Qué fue lo que van a gobernar estas lumbreras? Verso 16. ¿Papá? E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Entonces, ¿para qué hizo las lumbreras? Una para que gobernase en el día y otra para que gobernase en la noche. ¿Entienden? Entonces, Dios fue separando todo. Dice, ¿qué clase de días fueron estos de la creación? ¿Qué clases de días fueron estos de la creación? ¿Qué clases de días? Día y noche, ¿no? Día y noche. En otras palabras, el día completo fue tarde y noche. Tarde y noche. Fue un día completo. Entonces fueron esa clase de días. Ahora, ¿el sol hace el día o simplemente gobierna el día? ¿Qué hace el sol? ¿Hace el día o gobierna el día? Gobierna el día. Gobierna el día. Porque ya hizo Dios el día. Amén. Ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Entonces nomás gobierna, nomás sale y tú lo ves y dices tú, ok. Es día. Es día. Y ves que el sol ayuda a las plantas para que se fortalezcan. A ti, a tu piel te ayuda, te da vitamina D, ¿verdad? Creo que es vitamina D. Y te ayudan. Ahora vean lo que dice. Menciona qué hace el día y cómo podría haber días antes que el sol fuera. Menciona qué hace el día. ¿Cómo podría haber días antes que el sol fuera? ¿Cómo lo podemos analizar? Menciona qué hace el día y cómo podría haber días antes que el sol fuera. Mi papá lo dijo, ¿no? Dios ya había formado los días. Tarde y mañana. Tarde y mañana. Dios separó la luz de las tinieblas. En la noche, ¿qué hay? Tinieblas. Lo único que vemos es que la luna nos ayuda como una lumbrera para que gobierne la noche. Sales tú y hasta dices tú, mira la luna qué clarita está, que hasta puedo ver. Y de día ves el sol. Y el sol en realidad pues también te ayuda para que veas que ya es de día. Ahora vean, les voy a leer una nota. ¿Alguien que lo pueda leer para terminar? La nota que tenemos acá abajo. A ver, compadre, lea usted el primer párrafo y mi mamá que lea el otro párrafo. Nota del día. El día es hecho por la rotación de la Tierra en su eje. Cada completa rotación hace un día, el cual por conveniencia es dividido en 24 porciones llamadas horas. Si el sol hubiera sido un cuerpo de oscuridad, el día todavía hubiera sido la misma duración de lo que es ahora. Hasta ahí, espéreme. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios ya había formado los días. Ya había dicho tarde y noche el primer día, tarde y noche el segundo día, tarde y noche el tercero, tarde y noche el cuarto, tarde y noche, y después vamos a ver el quinto, el sexto, y después vamos a hablar de eso, de la creación y el sábado, que es para la otra semana. Entonces, aún aunque no hubiera sol, ¿qué creen? Es día. Son 24 horas. Recuerden eso. Siga leyendo.
Es por eso que había días antes que el sol hubiera sido hecho para gobernar sobre el día, este simplemente lo gobierna. La tierra comenzó a rotar en cuanto fue creada. Cada rotación hace un día y durante la cuarta rotación el sol fue hecho como un portador de luz. El sol no hace el día, solo lo gobierna. En el hebreo Génesis 1:8, traducido literalmente, dice que las grandes lumbreras fueron puestas en el firmamento para gobernar en el día y en la noche. Entonces, si se fijan, entonces en sí son 24 horas que trae el día, que es tarde y mañana, 24 horas. Haya o no haya sol, es un día. Ya pasó. Tú te basas en las horas y dices tú, ya pasó un día. Es por eso, por ejemplo, donde no sale el sol allá para el Polo Norte, cuando nomás creo que sale en meses nomás, unos meses sale el sol, también en Rusia. Dicen que no sale. Fíjese, y no me acuerdo, pero en Rusia creo que nomás ciertos días sale el sol. Lo demás lo hacen adentro en sus casas, con lámparas, fertilizan sus plantas, sus frutas, todo ese tipo de cosas. Pero aún así ellos están contando los días. Ah, pues sí. Por eso están güeros. Bueno, pues yo creo Falta que vitamina D. vamos a tener que irnos para allá para... Porque no agarran sol. Es en Alaska. no sale el sol. Mamá, siga leyendo, mamá. Cuando la tierra fue creada, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. La frase "en el principio" marca el principio del tiempo del primer día. Consecutivamente, el primer día comenzó en oscuridad antes que la tierra completara su primera rotación. Dios dijo: "Haya lumbreras", y hubo luz. Dios miró que la luz era buena, y Dios dividió la luz de la oscuridad. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y la tarde oscuridad, y la mañana luz. Fueron el primer día. La primera rotación de la tierra se completó a la división entre la luz y la oscuridad, y así como la primera parte del día estaba en oscuridad, el cual hasta ese momento estaba sin quebrar. Entonces el segundo día comienza en oscuridad, la cual fue disuelta y puesta sin ataduras, y porque el tiempo comienza en oscuridad, la primera porción de cada día es oscuridad. El hombre puede adoptar cuantas autoridades él guste. Por cada día comienza con la tarde, y así será hasta que el tiempo dure. Entonces ahora en estos días el hombre puede decir, no. El día comienza día y noche, y a mí no me importa. Ok, puedes adoptar lo que tú quieras, pero la palabra de Dios dice que el día comienza en la tarde y se termina en el día. Tarde y día. ¿Ok? Es el primer día. Vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, gracias te damos por permitirnos estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender. Ayúdanos, Señor, a tener convicción, Señor, de lo que aprendemos para poder compartirlo con otros. Bendice a los alumnos, bendice al maestro, Señor, y bendice el segundo servicio. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.